Capítulo 3. Mediadores eficaces. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. He querido separar la oración en agonía de la oración intercesora, con el fin de hacer énfasis especial e individual sobre cada tópico, aunque en el fondo tengan mucha similitud. Interceder es colocarnos entre el hombre y Dios para clamar por la salvación de los que viven sin Cristo, por la sanidad de tantos que a diario caen en las garras del dolor humano y por las necesidades personales que esperan una respuesta inmediata de parte de Dios. Esta forma de oración exige el que la practica una profundidad espiritual mayor, pues Satanás tratará de impedirla por todos los medios. Tratará de infundirnos apatía y desinterés, y si no somos precavidos, seremos derrotados muy fácilmente. Nunca se puede orar en forma intercesora si no se tiene una comprensión clara y definida de lo que se quiere o necesita. Debemos interceder ante Dios por cosas claras y precisas. En 1975, cuando llegué a la iglesia Manantial de Vida Eterna de la Misión Asambleas de Dios, donde soy pastor actualmente, oraba en forma intercesora para que Dios nos diera muchas bendiciones, tanto materiales como espirituales. Luego de algún tiempo, descubrí que estaba orando muy vagamente. Fue entonces cuando el Señor me enseñó a orar de manera muy clara y específica. Comencé a pedirle que nos diera un templo de 2 plantas, unos 200 miembros activos, una asistencia promedio de 300 personas en la escuela dominical y la conversión de ciertas personas que le nombraba específicamente. Hoy, aquel sueño se ha convertido en realidad. Es más, hemos sobrepasado esas metas. No ha sido fácil alcanzarlas. La iglesia en general ha tenido que comprender esta gran verdad y luego el Señor nos ha sacado adelante. Hemos comprado 24 casas y ampliado el templo 7 veces. Tenemos una asistencia general de 15,000 personas y una escuela dominical con unos 3,000 niños. Ahora estamos orando por la compra de 2 hectáreas de terreno y construir allí un templo con capacidad para 20,000 personas con todas sus dependencias y anexidades, ya que el actual solo tiene capacidad para 3,000. Sé que esta meta no se alcanza con oraciones rutinarias, mecánicas o vacías, pero así como Dios nos ayudó a obtener las primeras metas, así también nos guiará para alcanzar nuestro actual sueño de fe. La oración intercesora también debe ser constante. Muchos hermanos comienzan a orar por la conversión de un familiar y al principio lo hacen con un fervor especial y continuo. Pero luego, al no ver el resultado inmediato, decaen en la fe. No vuelven a interceder con lágrimas y mucho menos pasan horas a solas en la presencia del Señor orando por tal necesidad. No crea el que tal haga que recibirá lo que desea. Cuando mi madre conoció a Jesucristo hace unos 41 años, ser cristiano costaba sangre, dolor y hasta la misma vida. Por aquella época, el país había saboreado el espectro de la violencia. Miles de colombianos inocentes sufrieron y murieron a consecuencia de odios políticos arraigados en una tradición de partidos opositores.
Fue en esa época cuando el Evangelio llegó a nuestra aldea llamada Morales, en el departamento de Bolívar. Como una brisa primaveral que refrescó el alma sufrida y falta de Dios de aquellos aldeanos, y por supuesto, contra mi madre. Burlas, prohibiciones y blasfemias se interpusieron en el horizonte de la nueva creyente. Pero ella hacía oración sin cesar por su amado. Mientras más se oraba, más empeoraban las cosas y parecía que la victoria se negaba a llegar. No obstante, los hermanos oraban y ayunaban en el templo por dicha necesidad. Por fin, la gota fresca del Espíritu derritió ese corazón una tarde. Era un corazón de piedra. En medio de expectación y lágrimas, mi padre se arrodilló y repitió la oración del pecador arrepentido. Gloria al Señor. Había entregado su vida a Jesucristo. El anciano Jorge Müller, a los 92 años de edad, decía, refiriéndose a la constancia en la oración: el detalle de gran valor es no rendirse nunca hasta que llegue la respuesta. He estado orando 52 años todos los días por 2 hijos de un amigo de mi juventud. No se han convertido aún, pero se convertirán. La gran falta de los hijos de Dios es que no continúan en oración, no perseveran. Quien desee algo de la gloria de Dios debe orar hasta obtenerlo. Se puede tener mucha fe en un momento determinado y luego estar por los suelos, como Elías después de derrotar a los profetas de Baal. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida. Primera de Reyes 19:4. Creo que a todos los cristianos nos ha llegado esta clase de momentos en que nos sentimos abandonados por los hombres y aún por el mismo Dios y quisiéramos morir literalmente. No es extraño entonces que en la oración intercesora a veces perdamos la fe y por ende la confianza en Dios. Una cosa es tener fe y otra cosa es conservar esa fe hasta obtener lo que hemos pedido en oración. Seamos constantes y no dudemos. Santiago nos aconseja: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Santiago 1:6. La oración debe ser una bendición y no una obligación para cada cristiano. El cultivar un espíritu de oración nos hará hombres y mujeres de intercesión profunda, que podremos mover a favor de los perdidos la mano poderosa de Dios. Por otro lado, la vida del cristiano verdadero contiene tanto flores como espinas. Las flores son las bendiciones que Dios nos da a diario, mientras que las espinas son las pruebas, tentaciones y desánimos que también se acumulan en nuestro peregrinaje por este mundo. Por todo lo anteriormente expresado, se hace necesaria la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida y efectivamente, Él viene para ayudarnos en toda debilidad humana. Es de rodillas como aprendemos a ser mansos, a semejanza de Moisés, siervo de Dios. Es de rodillas como nuestro carácter puede ser moldeado para tomar la forma diseñada por Dios. El Espíritu Santo ocupa un lugar prominente en la oración intercesora. En primer lugar, nos ayuda en nuestra debilidad física. En algunas ocasiones,
he experimentado agotamiento físico mientras oro, sobre todo cuando el clima es bastante caliente. Me invade un poco de pereza y el sueño me trata de vencer y no encuentro palabras para hablar con Dios. Pero de pronto reacciono y comienzo a sobreponerme a las adversidades que me rodean. Luego, el Espíritu Santo me da fuerzas físicas y un río de palabras sale de mi boca, de manera que me encuentro de nuevo orando en forma intercesora por lo que Dios trae a mi mente. Debo aclarar que muchas veces tenemos que ser prudentes con nuestro cuerpo. Si estamos cansados, si hemos tenido un largo viaje o hemos laborado en algún trabajo que nos haya debilitado físicamente, no es muy oportuno que tratemos de orar en forma profunda e intercesora. Nuestra debilidad obedece a un proceso natural del cuerpo y no a ninguna artimaña diabólica. Por lo tanto, lo más indicado es dejar que nuestro cuerpo recobre sus energías perdidas. Entonces sí podremos orar con la ayuda del Espíritu Santo. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros? Primera de Corintios 6, 19. En segundo lugar, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad espiritual. Todo ser humano encierra por naturaleza una gama de complejidades que repercuten, en mayor o menor grado, sobre la estructura de su personalidad. Esa imagen perdida de Dios en nosotros lucha en nuestro interior por sobreponerse a la naturaleza pecaminosa que a diario nos persigue. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Gálatas 5:17. Somos tan débiles en nuestros pensamientos, deseos, proyectos, palabras y en tantas otras cosas que a veces hacemos lo que no conviene y dejamos de hacer lo que conviene. Como consecuencia, vivimos en la familia un ambiente de tensión nerviosa. Viene la incomprensión entre creyentes e inconversos de la misma casa. El convertido pierde su equilibrio espiritual y en el hogar, en vez de ser un pedacito de cielo, se convierte en un rincón del infierno. Entonces viene la destrucción de la unidad familiar. En conclusión, en este asunto de la asistencia al débil espiritual, Dios trabaja activamente por medio de la tercera persona de la Trinidad y su capacidad infinita para consolar. El consuelo espiritual es parte del fortalecimiento para quien está caído o débil, en el sentido de haber sido afectado de alguna manera en su personalidad. Él toma nuestras debilidades para hacernos fuertes. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Segunda de Corintios 12:9. Él nos hace llorar en su presencia para hacernos reír de gozo cuando vemos el fruto de la oración intercesora que en algún momento de la vida hemos elevado ante su trono. En tercer lugar, el Espíritu Santo nos ayuda a pedir lo que conviene. Esto tiene que ver con el conocimiento de su perfecta voluntad. Es necesario recordar que en Dios se manifiestan dos voluntades, la voluntad permisiva y la voluntad perfecta. Uno de los ejemplos más claros acerca de este tema lo encontramos en Números capítulo 22. Balac, rey de los moabitas, tuvo gran temor cuando supo que el pueblo de Dios había acampado cerca de sus límites y escuchó la noticia de cómo había exterminado a los amorreos. Y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo. Números 22:3.
Balac conocía de referencias a Balaam, profeta de Dios, y en su derrota psicológica lo mandó a llamar para que maldijera al pueblo de Israel, que en breve pasaría por sus alrededores y lo aniquilaría. Dios le reveló al profeta su voluntad perfecta. Entonces dijo Dios a Balaam: no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque bendito es. Números 22:12. No obstante, como en el corazón de Balaam había codicia por las cosas que el rey le ofrecía, quiso ir a pesar de la negativa de Dios. Y vino Dios a Balaam de noche y le dijo: si vinieron para llamarte estos hombres, levántate y vente con ellos. Y la ira de Dios se encendió porque él iba. Y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo. Números 22, 20 y 22. El resultado de aquella desobediencia fue su muerte repentina. Números 31, 8. Dios le reveló su voluntad perfecta, pero él quiso hacer su propia voluntad. Dios no quiere solamente revelarnos su voluntad, sino que espera que nosotros la acatemos. De nada sirve que un padre le dé órdenes a sus hijos si ellos no le obedecen. El Espíritu Santo quiere tomarnos en estos momentos de oración sincera y mostrarnos la perfecta voluntad de Dios, pero también espera de nosotros aceptación a esa voluntad que nos es revelada. El Señor habla a sus hijos de varias maneras, a veces por visiones, por sueños, por la palabra, por una voz interna que nos susurra al alma. Otras veces por la presencia del Espíritu Santo en forma de fuego metido en lo más profundo de nuestro ser, que nos hace interceder en agonía y con lágrimas y gemidos indecibles. Pero para poder discernir la voz del Espíritu Santo, nos es necesario colocarnos en una posición neutral, es decir, no dejarnos guiar por sentimientos o conveniencias de agrado personal. Cuando necesito conocer la voluntad de Dios sobre algo, he aprendido a orar así: Señor, revélame tu voluntad aunque no sea agradable para mí. No importa que mi carne la rechace, pero ayúdame a aceptarla en mi espíritu. A veces su voluntad ha sido lo que yo no quería, pero estoy aprendiendo a obedecerla, porque me va mucho mejor. En último lugar, el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Es importante recordar que muchas veces es un poco difícil conocer la voluntad perfecta de Dios. Cuando esto sucede, debemos orar profundamente hasta entrar en una nueva dimensión del Espíritu. Allí, Dios pone en nosotros el idioma del cielo, o sea, las lenguas por el Espíritu Santo. Nuestra boca se llena de un nuevo léxico espiritual y es en ese momento cuando comenzamos a interceder, pero no basados en algún conocimiento humano, pues nuestra mente ha quedado vacía, sino por aquello que el Espíritu ha puesto en nuestro espíritu. Un jueves por la mañana sentí el deseo de ayunar. Era un deseo profundo. Me retiré a solas con Dios y de pronto el Espíritu Santo me tomó en lenguas y me introdujo a orar en forma intercesora. Solo podía discernir que estaba intercediendo por una persona y que vivía en Cali, a 12 horas de distancia en ómnibus. Después de unas 2 horas continuas e intercesión,
Sentí paz y descansé en el Señor. El domingo por la mañana se me acercó un joven y me entregó un mensaje telegráfico procedente de Cali. Hermano Eduardo, mi madre murió el jueves de un ataque al corazón y hace 15 días murió también mi padre. Ore por mí. Su hermana que lo recuerda, Miriam Balanta. Me entristecí un poco por la noticia, ya que aquella hermana era miembro de la iglesia y estaba en Cali en esos días. Pero con un poco de nostalgia en mi corazón, le di gracias a Dios porque, aunque no conocía el problema, me llevó a interceder por su hija para darle fortaleza cuando más necesitaba el socorro de lo alto. Salmo 121, 1 y 2. Los gemidos son frecuentes en los moribundos que yacen en su lecho de dolor. Así también deben ser frecuentes en el cristiano cuando hace esa clase de oración. Son indecibles. Es decir, el ser humano no los puede comprender. Es un llanto agónico que parece tocar el mismo trono de Dios. Sentimos la misma compasión de Jesús por los perdidos y lloramos, como Él lo hizo al ver el triste fin que le esperaba a Jerusalén. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella, diciendo: «Oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz». Lucas 19, 41 y 42. Oh, que Dios levante hombres y mujeres dispuestos a pasar momentos a solas con Él en intercesión profunda por los perdidos. Así como Jesús lloró al ver a los habitantes de Jerusalén sin paz, amor ni perdón. Hemos de llorar también nosotros al ver nuestras familias, provincias, aldeas, pueblos y aún naciones sin esperanzas de vida y de salvación eterna. Dios destruirá en breve a esta humanidad, pero entre tanto declina el día de la gracia. Brilla en el lugar en donde Dios te ha puesto y sobre todo agoniza por los perdidos. Agoniza en oración por ellos. He aquí el día de Jehová viene, terrible, y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Isaías 13:9. En este mismo capítulo presenta un cuadro de estadísticas. En él se nos proporcionan datos alarmantes en cuanto al crecimiento acelerado de la población general en algunos países del continente americano y el decrecimiento de la Iglesia de Jesucristo en relación con su desarrollo espiritual y evangelístico en esas mismas naciones. Incluimos también a la China, al Japón y la Unión Soviética. ¿Cuán bajo es el porcentaje de creyentes en algunos países? Pensando en nuestras estadísticas, encontramos que de 2.349 millones de habitantes, solo unos pocos son creyentes. Pero estas cifras se ven disminuidas notablemente a pesar de ser ya bajas, cuando tenemos en cuenta la inmensa cantidad de fieles infieles que viven indiferentes a la oración y al llamado de Dios. Además, en los países que componen la América Latina, predomina el catolicismo romano y hay una gran proliferación de sectas falsas como los mormones, los testigos de Jehová, la ciencia cristiana, la nueva era, los que siguen y adoran a Mita y una serie de movimientos satánicos que se derivan de la hechicería y la adoración abierta al mismo Satanás. En China, India y Japón predominan los mahometanos, budistas e hindúes.
Los grupos falsos pululan por doquier sin control alguno y en varios países reciben apoyo gubernamental para su proliferación. El mundo se ha convertido en un negocio de almas y no será raro que un día cualquiera veamos en cada almacén o tienda de las principales ciudades del mundo un altar a Satanás. En este mismo análisis y tomando a Colombia como punto de referencia, encontramos que de sus 37 millones de habitantes, solo a unos 3.700.000 habitantes, o sea, un 10%, les ha resplandecido la luz del Evangelio. Queda un saldo de 33.300.000 colombianos que no tienen paz, amor ni esperanzas de vida eterna. Llenos de hechicería, espiritismo, orgías sexuales, borracheras, fornicaciones, adulterio, hogares destruidos y tantas otras cosas que el diablo ha inventado para atrapar sus presas. Se dice que solamente en Bogotá, la capital, el número de homosexuales es mayor que el de todas las prostitutas del país. ¡Qué horror! En una ocasión tuve que visitar cierta zona de tolerancia en la capital y encontré a una señora con sus 3 hijas, la menor de 11 años, vendiendo sus carnes por simples monedas devaluadas. Ante esta angustiosa situación, la voz del Espíritu Santo parece preguntar: ¿y la iglesia en dónde está? En el mundo, pero sin efectividad. La sal ha perdido su eficacia. El oro se ha ennegrecido. ¿Cómo se ha ennegrecido el oro? Como el buen oro ha perdido su brillo. Lamentaciones 4:1. No hay poder, visión ni pasión. La oración ha quedado relegada a un último lugar. Solamente hablamos con Dios cuando estamos enfermos o queremos un favor único o especial. Pero pocas veces sacamos tiempo para llorar ante su presencia y orar por las almas que se pierden. Ignorar esta realidad es dejar que el pecado avance sin ningún impedimento. Iglesia, despierta, despierta, despierta. Carlos Piz era un criminal que no respetaba las leyes divinas ni humanas. Un día fue capturado y condenado a muerte. En aquella mañana de su ejecución en Audley, Leeds, Inglaterra, mientras caminaba de su celda al patíbulo, iba delante del capellán de la prisión leyendo rutinariamente textos bíblicos que hablaban de la condenación y la vida eterna. El reo tocó al predicador por la espalda y le preguntó: ¿qué está leyendo? A lo que éste contestó: son textos bíblicos de consuelo para esta hora fatal. Y replicó el criminal: ¿usted cree que todo eso es verdad? El predicador dijo que sí, y el condenado a muerte agregó: Señor, si yo creyera lo que usted y su iglesia dicen creer, que hay un lugar de condenación para los que se pierden y un lugar de descanso para los que se salvan, aun cuando Inglaterra estuviera cubierta de costa a costa de cristales rotos, iría descalzo o de rodillas a predicarles a las gentes que se arrepintieran y evitaran semejante suerte. Creo que los cristianos no deberían vivir para otra cosa, sino para salvar almas, si realmente creyeran lo que dicen creer. Hermano, ¿qué lección nos da este hombre que no conoció lo que nosotros conocemos? Creo que necesitamos una nueva visión para ver a las gentes como las ve Dios, totalmente perdidas y rumbo al infierno. La única alternativa para esta hora trágica es Jesucristo a través de la iglesia.
Este es un tiempo de crisis porque el mundo yace en oscuridad y la iglesia en luz, pero ambos duermen. El Espíritu Santo está buscando cristianos que se quebranten ante la presencia del Señor para ungirlos con el aceite fresco de su poder y usarlos conforme a su voluntad. En esta hora crítica se necesitan hombres y mujeres embriagados del Espíritu Santo. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Efesios 5:18. Deja que Dios toque tu vida ahora mismo para que seas un cristiano verdadero. Sobre todo, para que intercedas por tu familia, por tu patria y por este mundo que se ha puesto voluntariamente en las garras de Satanás.